Parcial del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, Gaceta Oficial número 39.912 del 30 de abril de 2012. Parte del artículo 141 dice: en caso de enfermedad o accidente que le incapacite para el trabajo, el asegurado tendrá derecho desde el cuarto día de incapacidad hasta por 52 semanas consecutivas a una indemnización diaria equivalente a los 2/3 del promedio diario del salario, a cual se pagará por periodos vencidos. Los reposos laborales. Es difícil pensar en un trabajador que a lo largo, pues justamente de su vida activa, productiva, no le haya tocado de repente validar un reposo médico en el Seguro Social. Pero ¿cuán fácil es esto? Que gira en torno a todo este tema del reposo laboral. Justamente para hablar de esto nos acompañan el día de hoy Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, en representación pues del patrono, por decirlo así, del sector empresarial, y también está con nosotros el abogado Yair de Freitas. Él es experto o especialista en derecho laboral. Vamos a conversar un poco vamos a hablar de todo un poco, mejor dicho. Pero iniciamos por cuánto se garantiza en nuestro país el respeto hacia este derecho del reposo. Es que el derecho del reposo, buenos días, saludos a todos, el derecho del reposo viene dado por la legalidad que existe en el país. Cuando tú tienes un país en el cual en las mismas regiones no tienes oficinas para validar el reposo, ya no se está respetando ese derecho, porque la empresa y el trabajador tienen que trasladarse a otras regiones y a otros sectores a validar un reposo. Primero. Segundo, ¿cómo garantizas un derecho en el cual no existen los profesionales suficientes para validar ese reposo? ¿Cómo la empresa valida que ese reposo sea verdadero? Que ese reposo sea realmente legal, emitido, cuando no puedes ir directamente, sino a través de un tribunal, y eso lo explicará el colega, hacerlo. Entonces, nosotros estamos muy claros, ¿verdad?, de la necesidad que pueda tener una persona en un estado de obtener un reposo. Pero es que en los actuales momentos los reposos laborales muchas veces no son dados ni siquiera por las mismas enfermedades, sino por las necesidades del país que estamos viviendo, que es otra cosa. Eso es un tema Y complejo. por eso vamos, claro, Y por hay eso que ponerlo sobre la mesa. Claro, vamos, si aquí estás hablando que vamos a hablar claro, ¿ok? Y si vamos a hablar claro, la cosa hay que decirla. Y es lo que uno vive en las oficinas, sobre todo lo que es comercio y servicio. Cuando nosotros vamos a un aeropuerto y ves que no tienes el servicio de las mismas aerolíneas, de los locales comerciales, de un restaurante, y tú preguntas, y es que, bueno, la persona está de reposo, no la puedes sustituir. Antes de tu estructura de costos, nosotros antes teníamos la persona que estaba haciéndole la suplencia a quien tomaba el reposo, porque es normal. Es normal, pero antes teníamos un reposo de un 3 o un 5% que tú podías manejar. Pero en los actuales momentos, donde el reposo cada día es mayor y va a crecer dependiendo de las necesidades que tengamos todos. ¿Qué porcentaje más o menos se está manejando en este Mira, momento? depende. Eso va a depender, eso depende del sector, de la región. Hay sectores que ya tienen un 40 y un 50% de reposo, claro. Porque es que es la necesidad de lo que te estoy diciendo. O sea, imagínate que a mí me corresponda tener que salir a buscar. O sea, yo estoy recién parida, ¿ok? Y yo estoy entrando de mi postnatal, pero yo necesito la leche, necesito los pañales. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pido un permiso y no me lo dan. Exactamente. No, lo que estamos haciendo los patronos es que si estamos dando los permisos no nos queda otra, porque es que además se te van. O sea, es que se ponen de acuerdo entre ellos para poder irse, hacer la cola, a marcar la cola, y después llegan, vienen y se va el otro, y esa estamos, y es la necesidad que tenemos todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? El trabajador le es más fácil, ¿verdad? Porque además es como la mayor tranquilidad de un reposo. Cuando tú podías ir a una inspectoría, el reposo se validaba, antes además el empleador no tenía que pagar el reposo, porque tú pagas una seguridad social. Tú como empleador tienes que pagar una seguridad social. Se supone que cuando tú pagas esa seguridad social es precisamente para que el Estado responda ante ese reposo, claro, no para que tu patrono
tenga que responder, porque eso operativamente tienes un salario doble que estás pagando. Ahora, Yair, pareciera que es muy fácil esto de los reposos, pedir un reposo, pero ¿realmente es así? ¿Es fácil validar un reposo en Venezuela? Bueno, tiene todo un procedimiento. Digamos, quizá el asunto comienza por entender que cuando tú tienes un contrato de trabajo, hay una persona que se compromete a prestar un servicio y el patrono tiene una obligación entonces que es la de pagar el salario cuando esa prestación de servicio se cumple, ¿no? Entonces existen supuestos establecidos en la ley en los cuales las personas están relevadas de esa obligación de prestar servicios y precisamente una de esas causales que están establecidas en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente está orientada en específico a trabajar el tema de accidentes y enfermedades, sean o no ocupacionales, según cada uno de los literales que están allí establecidos. Y maternidad, entiendo. Bueno, obviamente está el caso, los supuestos de circunstancias que impiden a la mujer en estado de gravidez prestar servicio, y entonces la ley tiene también un reposo prenatal y un postnatal. Entonces, cuando se presenta esa contingencia o esa circunstancia, lo natural es que entonces la persona ocurra a un centro médico, ese centro médico, pues entonces haga la validación, en este caso del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, además porque, como bien se decía en el inicio con el micro que se está transmitiendo, el Seguro Social se hace responsable de pagar las 2/3 partes a partir del 4.º día. ¿Y quién paga los primeros 3 días? Esa es una muy buena pregunta, porque el tema está en que la nueva Ley Orgánica del Trabajo introdujo un elemento, como lo decía Cipriana, en el que el patrono es el responsable de pagar todo aquello que no cubra el Seguro Social. Entonces, los 3 primeros días de salario lo paga el patrono, y además lo que no cubre la Seguridad Social en los días siguientes, porque cubre solamente 2/3 partes del salario, también lo asume el patrono. Entonces, eso obviamente coloca al patrono en la carga de tener que colocar un dinero allí que va a título indemnizatorio, porque no es salario, no es consecuencia, una prestación de servicio, pero que está allí, está presente, es una carga desde el punto de vista económico a una persona que no está prestando el servicio y que en efecto tiene todo el derecho de guardar reposo porque su circunstancia de salud así lo amerita, pero luego tienes la dualidad de las personas que comienzan a utilizar este mecanismo para justificar ausencias laborales que en realidad tienen otro propósito distinto, y entonces caes en el juego de tener que validar si en efecto el reposo fue expedido por la autoridad competente, si en efecto corresponde con los parámetros para que sea considerado un reposo válido, o si incluso se trata de un forjamiento de un documento, porque en el segundo de los casos no solamente tendrías una ausencia injustificada que te permitiría iniciar un procedimiento para despedir a la persona, sino además un delito, que es el forjamiento de un documento público. Ahora, es importante también conocer en promedio cuántos trabajadores validan el reposo en el Seguro Social, en las empresas en general. ¿Es esto algo que quizás ha obligado también al empresario o al patrono a dar permisos antes que esperar que te traigan un reposo? Si usted que a veces validar un reposo te puede demorar 3 días, 5 días. Por lo que decía antes, no hay la estructura suficiente en el Estado para responder ante esa necesidad. Y cuando el trabajador tiene que ir a validar ese reposo, no está el médico, tiene que ir a otra oficina donde lo va a validar, y estamos hablando de zonas centrales, pero si nos vamos al interior del país, en el cual no tienen oficinas, es peor todavía, porque tienes que trasladarte y perder un día y luego regresar nuevamente, y así se te va el tiempo. Muchas veces, ¿qué es lo que hace el patrono? El patrono muchas veces lo que hace es, bueno, prefiero aceptar el reposo. Además, igualmente tengo que pagar la diferencia y no me lo valides, me lo traes como está. Y así te lo acepto. Que esa diferencia corresponde a aproximadamente un 33.3%. 33%, porque es un tercio. Porque es un tercio. Los otros 2/3 los debería cubrir el Seguro Social. Como el Seguro Social no está emitiendo los pagos oportunos, muchas veces hay trabajadores, ¿verdad?, que prefieren no obtener el reposo, pero son esos trabajadores responsables y además necesitados, que prefieren no validar el reposo, no obtener el reposo, y también es un riesgo, claro, porque tú no puedes tener en tu oficina a una persona bajo unas condiciones no óptimas para el trabajo, y que además te pueden hacer responsable ante cualquier circunstancia que se presente. Eso tampoco es bueno. ¿Qué significa para una empresa el estado de reposo de un trabajador? Pérdida económica, desprofesionalización, dependiendo el tiempo del reposo. ¿Por qué? Porque hay servicios que para prestarlo tú necesitas una formación permanente, y cuando ese trabajador vive en un reposo, tú no puedes tener esa formación permanente. O sea, un trabajador cuesta mucho a una empresa. No es solamente el salario que se paga.
yo creo que el trabajador cuesta más en una empresa en la formación que en el mismo salario. Cuando ese trabajador está en permanente reposo, tú estás perdiendo esa inversión que hiciste con ese trabajador. ¿Y qué pasa si de repente el trabajador tiene un accidente laboral o no, o sufre de alguna enfermedad, necesita un reposo médico, pero llega a la empresa y resulta ser que no está inscrito en el Seguro Social? ¿Qué ocurre en ese caso? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Quédense con nosotros de inmediato, también vamos a comenzar a leer todos los comentarios.